Pues la verdad que el vestuario con ganas de que llegue el domingo. Creo que lo del otro día sí que es verdad que es un fastidio no conseguir la victoria, no conseguir puntuar en un campo como Oviedo y contra un rival que también está ahí arriba. Pero bueno, yo creo que el equipo se ha levantado bien, estamos entrenando bien y yo creo que lo importante ahora es focalizarnos de cara a este domingo y yo creo que el equipo está con ganas, está con muchas ganas. Sí, y sobre todo no pensar en cosas que están fuera del juego, de cara, hablo un poco desde la parte de los jugadores, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que focalizarnos en hacer las cosas como lo hemos hecho, como sabemos hacerlas, lo que estamos trabajando durante todo el año, ser ese equipo que queremos, ese equipo que lo pelea todo, que va a muerte desde el minuto uno, sobre todo en casa pues estamos siendo así, yo creo que lo tenemos que mantener en estos 3 partidos que quedan en casa, más los 2 de fuera y empezando este domingo, ¿no? Yo creo que es muy importante dejarse de otras cosas, saber que los compañeros que estamos yendo a full y a raíz de ahí empezar desde el minuto uno. Por supuesto, yo creo que el Tenerife viene en su mejor momento de la temporada, creo que está haciendo partidos muy completos. También es verdad que cuando vas con ese punto de que solo te vale ganar, pues tienes que darlo todo y no te vale ir con contemplaciones y yo creo que ellos van a venir a eso. Pero bueno, nosotros yo creo que tenemos que tener la confianza de que da igual el rival. Yo creo que es lo que hemos hecho durante todo el año, ¿no? Prácticamente casi todos los partidos hemos podido ganarlos, hemos estado compitiendo desde el minuto uno y yo creo que esa es nuestra mentalidad, de estar muy bien el rival, sabemos que el rival tiene una situación muy delicada y bueno, ese es su problema. El nuestro es estar a full, saber dónde le podemos hacer daño porque tenemos muchas herramientas para hacerle daño y ser sólidos. Yo creo que si trabajamos como estamos haciendo y con esa solidaridad, ese sacrificio, esa mentalidad de no darlo todo por perdido, yo creo que tenemos muchas opciones de ganar el domingo. Sí, al final yo viví 5 años ahí en la isla, 5 años en la cantera del Tenerife. Bueno, hay mucha gente que está en el club que jugó conmigo. Conozco gente que está en el equipo que también jugó conmigo. Al final, bueno, hace ya mucho tiempo, la verdad que ha pasado mucho tiempo, pero bueno, siempre recuerdo muy bien esa época y siempre estaré agradecido a lo que el Tenerife me dio en esas temporadas. Sí, yo creo que es muy especial. Encima, bueno, para mí, en mi familia, pues es el primer día de la madre de mi mujer, que también es muy especial. A mi madre, que la quiero un montón y que me aguanta desde que nací, pues también que la queremos un montón. Yo creo que todo el mundo tiene ese sentimiento hacia esas madres. Y es verdad que queremos que sea especial y ser especial es, desde el primer minuto se tiene que crear un ambiente especial, se tiene que hacer que el equipo también empuje para que todo eso sea muy especial y ojalá podamos brindar a todas nuestras madres y a todas esas madres que van a ir a vernos una victoria porque la verdad que las madres se lo merecen todo, ¿no? Yo creo que es una bendición y es que se merecen todo en la vida.